se canceló la cena de mañana. No vengas. Esas palabras me las dijo mi hijo Daniel por teléfono, así de directo, como quien cancela una cita con el dentista, sin explicación, sin disculpas, sin ese respeto que yo creía haberle enseñado durante sus 38 años de vida. Me quedé ahí parado en mi cocina, sosteniendo el auricular como si fuera una culebra venenosa, viendo la mesa donde había estado envolviendo el regalo para mi nieta Valentina. Mañana cumplía 15 años. Mis primeros 15 años como abuelo de una nieta que me decía, abuelito lindo, y me abrazaba cada domingo después de misa en la iglesia de San Francisco. ¿Cómo que se canceló? Le pregunté, tratando de mantener la voz tranquila como me enseñó mi padre. Daniel, llevamos planeando esta celebración desde hace 2 meses. Ya tengo el vestido que le mandé a hacer con doña Carmen, la costurera de la esquina de López Cotilla. Silencio del otro lado. Un silencio largo que me llenó el estómago de algo parecido al miedo. Es que Claudia se enfermó. Sí, eso. Claudia tiene gripe y no puede cocinar. La voz de Daniel sonaba rara, como forzada, como cuando era niño y me mentía sobre las calificaciones del colegio. Con esa misma tensión en las palabras que yo reconocía perfectamente, después de criarlo solo desde los 8 años, cuando su madre nos dejó. Pero mijo, le dije, yo puedo ayudar con la comida. Puedo hacer el mole poblano que tanto le gusta a Valentina, el que me enseñó tu abuela Refugio con el chocolate de Tabasco que compro en el mercado de San Juan de Dios. No, papá, mejor dejamos la celebración para después, cuando Claudia esté mejor. ¿Pero cuándo? Es su cumpleaños 15. Eso no se repite, Daniel. Ya te digo que después. Tengo que colgar, y colgó. Así nomás, sin despedirse, sin el te quiero, papá, que siempre me decía al final de nuestras conversaciones. Me quedé ahí en mi cocina, viendo el regalo envuelto en papel dorado con un moño rosa que había tardado media hora en hacer bien. Adentro había unos aretes de perla que compré con mis ahorros de 3 meses, los mismos ahorros que juntaba vendiendo las sillas de madera que hago en mi taller del patio trasero. Algo no estaba bien. En 44 años de ser papá, había aprendido a detectar cuando mi hijo no me decía la verdad, y esta vez, Daniel no me estaba diciendo la verdad. Volví a marcar su número. Sonó 1, 2, 3 veces. Buzón de voz. Intenté con el teléfono de la casa. Nadie contestó. Marqué el celular de Claudia, mi nuera. Directo al buzón también. Me senté en mi silla favorita, esa de madera que hice con mis propias manos hace 20 años, y traté de entender qué estaba pasando. Daniel nunca había sido así conmigo. Nunca. Desde que era niño, siempre me contaba sus problemas, siempre me pedía consejos, siempre me incluía en sus planes familiares. Papá, necesito que vengas a ayudarme. Papá, ¿qué opinas de esto? Papá, sin ti no sabemos qué hacer. Pero ahora, por primera vez en la vida, me estaba dejando afuera de algo importante. Del cumpleaños de mi nieta. De mi nieta, la que yo había cuidado tantas tardes cuando Daniel y Claudia trabajaban, la que me esperaba en la puerta cada domingo para ir juntos por helados al Parque Agua Azul. La lluvia comenzó a caer sobre el techo de lámina de mi casa, haciendo ese ruido que siempre me tranquilizaba, pero esta vez no. Esta vez cada gota sonaba como pregunta que no tenía respuesta. ¿Por qué Daniel me mentía? ¿Qué había pasado que no me quería decir? ¿Por qué justo ahora, cuando más feliz estaba por los 15 años de Valentina, no podía dejar de darle vueltas al asunto, como mecánico que escucha ruido raro en el motor pero no sabe de dónde viene? Solo sabía que algo se había descompuesto en mi familia, y yo no entendía qué. El domingo amaneció gris, como mi estado de ánimo. Me levanté a las 5:30 de la mañana, como siempre he hecho durante los últimos 50 años, pero esta vez no tenía ganas de hacer nada, ni siquiera de tomar mi café de olla con canela que preparaba igual que me enseñó mi madre allá en Tepatitlán. Me quedé sentado en la orilla de mi cama, viendo el traje azul marino que había colgado la noche anterior para ir a los 15 años de Valentina. El mismo traje que me puse para la boda de Daniel hace 12 años, el mismo que usé para mi jubilación de Pemex después de 38 años de servicio, el mismo que guardaba para las ocasiones más importantes de mi vida. Pero ya no había ocasión importante. Mi nieta cumplía 15 años y yo estaría aquí, solo, en mi casa de la colonia americana, viendo pasar el tiempo. Decidí llamar otra vez. Tal vez Daniel había recapacitado.
Tal vez se había dado cuenta de que no se puede cancelar así nomás el cumpleaños de una nieta con su abuelo. Marqué su número. Esta vez sí contestó, pero su voz sonaba diferente, como apurada, como si estuviera haciendo varias cosas al mismo tiempo. ¿Qué pasa, papá? Buenos días, mijo. Solo quería saber cómo estaba Claudia de su gripe. Pausa. Una pausa demasiado larga para una pregunta tan simple. Ah, sí. Claudia. Pues, igual. Todavía mal. Mejor no salga de la cama. ¿No quieres que pase a llevarle unas pastillas? Tengo unas que me dieron cuando me dio gripa el mes pasado. Son muy buenas. No. No vengas. Es contagioso. Sí, muy contagioso. Mejor mantente alejado. Otra vez esa voz nerviosa. Otra vez esa prisa por colgar. Daniel, ¿estás seguro de que todo está bien? Sí, papá. Todo perfecto. Te hablo después, ¿sí? Ahorita estoy ocupado. ¿Ocupado el domingo por la mañana? Sí, tengo cosas que hacer. Te hablo después. Y otra vez colgó sin despedirse. Me quedé ahí, con el teléfono en la mano, sintiendo como si me hubieran aventado un balde de agua fría. En todos estos años, Daniel nunca me había hablado así. Nunca con esa prisa, nunca con esas evasivas, nunca con esa frialdad que me calaba hasta los huesos. Fui a la cocina a hacerme mi café, pero las manos me temblaron cuando serví el agua. No entendía qué estaba pasando. ¿Qué había hecho mal? ¿En qué momento mi hijo había empezado a tratarme como si fuera un estorbo? Mientras tomaba mi café, recordé la conversación que habíamos tenido hace una semana. Daniel había venido a visitarme, como hacía cada miércoles después del trabajo. Estuvimos platicando en el patio trasero, viendo cómo yo lijaba una mesa de centro que estaba haciendo para vender. Papá, me había dicho, quiero agradecerte todo lo que has hecho por nosotros, por Valentina, por mí, por Claudia. No sé cómo hubiéramos salido adelante sin ti todos estos años. No tienes que agradecerme nada, mijo. Para eso son los papás. Pero sí tengo que agradecerte, sobre todo por lo de la casa. Mi casa de la Colonia del Valle, la que había comprado con mis ahorros de 20 años trabajando en Pemex. La que le regalé cuando se casó con Claudia porque no tenían dónde vivir. La casa donde ahora vivían los tres, donde yo había puesto mi sudor y mis sueños ladrillo por ladrillo. Esa casa es tuya, mijo. Se la regalé a tu familia porque los amo. Daniel se había puesto sentimental ese día. Hasta se le llenaron los ojos de lágrimas cuando me abrazó. Eres el mejor papá del mundo. Pero ahora, una semana después, ese mismo hijo que me había llamado el mejor papá del mundo, me colgaba el teléfono y me excluía del cumpleaños de mi nieta. ¿Qué había pasado en 7 días? ¿Qué había cambiado tanto que ahora yo era persona non grata en mi propia familia? El teléfono sonó. Se me aceleró el corazón pensando que era Daniel llamando para disculparse, para decirme que todo había sido un malentendido, que por favor fuera a la celebración de Valentina. Bueno, ¿don Juan? Habla Pedro, el vecino de enfrente. Pedro, mi vecino de 75 años, el que siempre me saludaba cuando regaba sus plantas en la mañana. Ah, ¿qué tal, don Pedro? Oiga, don Juan, ¿no que hoy era el cumpleaños de su nieta? Sí, pero se canceló. Claudia se enfermó. ¿En serio? Qué raro. Porque hace rato vi que llegó un camión de sonido a la casa de su hijo. Y hay muchos carros estacionados por toda la cuadra. Pareciera que sí va a haber fiesta. Se me paró el corazón. Se me hizo un nudo en la garganta tan grande que no pude responder inmediatamente. ¿Un camión de sonido? Sí, y decoraciones. Globos rosas y dorados. Se ve muy bonito todo. Colgué sin despedirme de don Pedro. Las manos me temblaron tanto que se me cayó el teléfono al suelo. La fiesta no se había cancelado. La fiesta estaba pasando, sin mí. Me quedé sentado en mi sala durante no sé cuánto tiempo, viendo la pared como si fuera la cosa más interesante del mundo. Pero en mi cabeza había un huracán de recuerdos que me dolían más que cualquier golpe físico. Recordé el día que nació Valentina. Daniel me había llamado a las 3 de la madrugada desde el hospital, llorando de felicidad. Papá, ya nació. Es niña, es preciosa. Tienes que venir a conocer a tu nieta. Llegué al hospital corriendo en mis chanclas y la bata que usaba para dormir, sin importarme cómo me viera la gente. Cuando vi a esa niñita tan pequeñita, arrugada y colorada, se me llenaron los ojos de lágrimas como no me había pasado desde que murió mi esposa. Se va a llamar Valentina.
Me dijo Daniel. Valentina Morales, como tu mamá. Como mi mamá. Mi madre que había muerto 5 años antes. Esa mujer que me crió sola después de que mi papá nos abandonó cuando yo tenía 8 años. Mi madre que trabajó lavando ropa ajena para darme estudio, que se desvelaba cosiendo para otros para que a mí no me faltara nada. Quiero que mi hija sepa de dónde viene papá. Quiero que sepa que tiene un abuelo que vale oro y una bisabuela que fue una mujer extraordinaria. Durante 15 años, yo había sido el abuelo presente, el que cuidaba a Valentina cuando Daniel y Claudia tenían que trabajar, el que la llevaba al parque cada domingo después de misa, el que le compraba paletas de hielo en el parque Agua Azul, mientras le contaba historias de su bisabuela Valentina, de cómo había sido una mujer fuerte que nunca se dio por vencida. Abuelito, me decía Valentina cuando tenía 7 años, ¿es verdad que mi bisabuela lavaba ropa en el río? Sí, mi niña. Y cantaba mientras lavaba. Cantaba rancheras con una voz tan bonita que la gente se paraba a escucharla. Y tú también sabes cantar, abuelito. Un poquito. ¿Quieres que te cante la que más le gustaba a tu bisabuela? Y ahí mismo, en la banca del parque, le cantaba Cielito lindo, mientras ella me miraba con esos ojitos negros llenos de admiración, como si yo fuera el hombre más importante del mundo. Los domingos eran sagrados para nosotros. Después de misa en la iglesia de San Francisco, íbamos a desayunar tortas ahogadas al puesto de don Raúl en el mercado San Juan de Dios. Siempre el mismo puesto, siempre la misma mesa de plástico roja, siempre las mismas tortas con extra salsa porque a Valentina le gustaba picante desde chiquita. Mi abuelito hace las mejores sillas del mundo. Les presumía Valentina a sus amiguitas cuando venían a visitarla a mi taller. ¿A poco no están padrísimas? Y ahí estaba yo, inflado como pavo real, enseñándoles a las niñas cómo usar la lija, cómo barnizar la madera, cómo convertir un trozo de árbol en algo útil y bonito. Cuando sea grande, voy a trabajar contigo, abuelito. Vamos a hacer muebles juntos. Claro que sí, mi niña. Tú y yo vamos a ser socios. Pero después Valentina creció. Llegó a la secundaria y ya no quería pasar tanto tiempo conmigo. Normal, pensé. Las niñas de 13, 14 años tienen otras prioridades. Amigos, escuela, noviecitos. Era natural. Pero Daniel siempre me mantenía al día de todo. Valentina sacó 9 en matemáticas, papá. Está muy inteligente tu nieta. Valentina ya tiene noviecito, papá. Un muchacho bien educado de su salón. Valentina quiere estudiar arquitectura, como tú siempre quisiste estudiar. Como yo siempre quise estudiar, porque nunca pude. Porque después de que mi papá se fue, tuve que ponerme a trabajar desde los 14 años para ayudarle a mi mamá. Primero vendiendo chicles en el camión, después de ayudante de albañil, después entrando a Pemex donde me quedé toda la vida. Pero yo quería que Valentina tuviera todo lo que yo no pude tener. Por eso había estado ahorrando para su universidad desde que cumplió 10 años. Cada mes apartaba 500 pesos de mi pensión para el estudio de mi nieta. No se preocupe por la universidad, papá, me había dicho Daniel hace apenas 2 meses. Entre usted y nosotros vamos a sacar adelante a Valentina. Es una Morales, y los Morales siempre salimos adelante. Una Morales. Mi apellido, mi sangre. Mi nieta, ¿y ahora qué? ¿Ahora ya no era digno de estar en su cumpleaños? Me levanté de mi silla y fui al closet de mi recámara, donde guardaba las fotos familiares en una caja de zapatos. Saqué la foto del bautizo de Valentina. Ahí estábamos los 4. Daniel cargando a la bebé, Claudia con su vestido azul cielo, yo con mi traje de los domingos, y al fondo la iglesia de San Francisco, donde 3 generaciones de Morales habíamos sido bautizados. Todos sonreíamos. Éramos una familia. Saqué otra foto. El primer día de escuela de Valentina. Yo la tenía de la mano en la puerta del kinder, ella con su uniforme nuevo y su mochila rosa. Yo agachado a su altura para que no se sintiera sola. No tengas miedo, mi niña. Tu abuelito va a estar esperándote aquí mismo cuando salgas. Y ahí estuve durante 3 años de kinder, esperándola cada día a las 12 del día porque Daniel y Claudia trabajaban. Yo era su chofer personal, su cuidador oficial, su abuelo de tiempo completo. Otra foto. Su primera comunión. Valentina con su vestido blanco como nieve, yo a su lado cargando el libro de oraciones que le había comprado, Daniel y Claudia atrás sonriendo orgullosos. Gracias, abuelito, por ayudarnos con todo.
me había dicho Claudia ese día. No sé qué haríamos sin usted. ¿Qué haríamos sin usted? Aparentemente ahora lo sabían muy bien. Hacían fiestas sin mí. Guardé las fotos y me quedé ahí sentado en mi cama, tratando de entender en qué momento había dejado de ser importante para mi familia. El lunes por la mañana desperté con un dolor en el pecho que no era físico. Era algo más profundo, como si se me hubiera instalado una piedra donde antes tenía el corazón. No había dormido casi nada, dándole vueltas a lo mismo. La fiesta había seguido sin mí. Hice mi café de olla como todas las mañanas desde hace 30 años, pero esta vez sabía amargo. Me senté en mi mesa de la cocina, esa que había hecho con mis propias manos cuando me casé con Esperanza, y traté de entender qué había hecho mal como abuelo, como papá, como persona. A las 9 sonó el teléfono. El corazón me saltó pensando que era Daniel llamando para explicarme, para pedirme perdón, para decirme que todo había sido un malentendido terrible. Bueno, don Juan, habla doña Socorro de Abarrotes, doña Socorro, la señora que tiene la tienda en la esquina, donde compro mi café y mi pan dulce desde hace 15 años. Buenos días, doña Socorro. Oiga, don Juan, vengo a preguntarle si todo está bien con su familia. Se me hizo un nudo en la garganta. ¿Por qué me pregunta eso? Es que ayer vi a su nieta Valentina aquí en la tienda, muy arreglada, con un vestido rosa precioso, comprando refrescos con su papá. Le pregunté que si iba a algún lado especial, y me dijo que era su cumpleaños 15, pero usted no estaba con ellos. Ah, es que yo estaba enfermo. No pude ir. Qué lástima, don Juan. Se veía muy bonita su nieta. Y Daniel se veía muy contento también. Compraron muchas cosas, sodas, hielos, botana, como para una fiesta grande. Cada palabra de doña Socorro era como una espina que se me clavaba más hondo. Daniel había estado comprando para la fiesta. Mi fiesta. La fiesta a la que yo no estaba invitado. Sí, doña Socorro. Ya me contaron que estuvo muy bonito todo. Bueno, don Juan, nomás quería saber que estuviera bien. Lo veo muy serio últimamente. Colgué y me quedé ahí, con la cabeza entre las manos, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Daniel comprando cosas para la fiesta el mismo domingo, que me había dicho que Claudia estaba muy enferma para cocinar. ¿Cuánto tiempo llevaba planeando excluirme? ¿Días, semanas, meses? El teléfono volvió a sonar. Esta vez era mi compadre Aurelio, el que trabajaba en la fábrica donde había conseguido trabajo Rodrigo. No, Rodrigo no. Rodrigo era yerno de Eduardo Herrera. Yo me estaba confundiendo con otras historias. Aurelio era mi compadre del taller mecánico de la colonia. Juan, ¿cómo estás? Ahí la llevo, compadre. Oye, quería felicitarte. Me dijeron que tu nieta cumplió 15 años ayer. ¿Cómo estuvo la fiesta? Otro puñal directo al corazón. Aurelio sabía del cumpleaños. Todo el mundo sabía. Todo el mundo menos yo había sido invitado a participar en la vida de mi nieta. Estuvo bien. Muy bien. Qué bueno, compadre. Las nietas son lo más bonito que hay en la vida. Mi Lupita también cumple 15 el próximo año, y ya ando ahorrando para la fiesta. Sí, las nietas son todo. Después de colgar con Aurelio, me fui al taller en mi patio trasero. Ahí tenía 3 sillas a medio terminar, encargos de la señora Martínez que las quería para su comedor. Tomé la lija y me puse a trabajar, tratando de encontrar paz en el movimiento repetitivo, en el olor de la madera, en el trabajo de mis manos, pero no podía concentrarme. Cada pasada de lija me recordaba las veces que Valentina había estado ahí conmigo, preguntándome cómo se hacía esto, por qué se hacía lo otro, diciendo que cuando fuera grande íbamos a trabajar juntos. Abuelito, ¿puedo ayudarte? Claro, mi niña. Toma esta lija y hazlo despacito, como te enseñé. Así está bien. Perfecto, mi amor. Tienes manos de artesana como tu bisabuela. Esas conversaciones habían sido mi felicidad durante años. Valentina en mi taller, aprendiendo, preguntando, riendo. Yo sintiéndome útil, importante, necesario. Pero ahora ya no era necesario para nadie. A las 3 de la tarde llegó mi vecina de al lado, doña Carmen, con cara de preocupación. Don Juan, ¿puedo hablar con usted? Claro, doña Carmen, siéntese. Se sentó en el banco que tengo afuera de mi taller. Se acomodó su delantal azul y me vio con esos ojos que ponen las señoras cuando van a decir algo delicado. Don Juan, no sé si deba meterme en esto, pero usted siempre ha sido muy bueno conmigo.
Cuando murió mi esposo, usted fue el primero en venir a ayudarme. Usted dígame, doña Carmen. Es sobre la fiesta de ayer. Yo vivo aquí al lado de su casa, y durante toda la tarde escuché música, risas, gente hablando. Pero nunca lo vi a usted salir. ¿Está todo bien entre usted y su familia? Ahí estaba otra vez, la pregunta que no quería responder. La pregunta que me obligaba a admitir que mi propia familia me había excluido del momento más importante de mi nieta. Doña Carmen, digamos que hubo un malentendido. Ay, don Juan, los malentendidos en las familias son los que más duelen. ¿Usted sabe qué pasó? No, doña Carmen. No lo sé. Y eso es lo que más me duele. Se quedó callada un momento, moviendo la cabeza de un lado a otro como hacen las señoras mayores cuando algo no les parece bien. Don Juan, a lo mejor Daniel tiene sus razones. Los hijos a veces hacen cosas que uno no entiende, pero tienen sus motivos. ¿Qué motivos puede tener para excluir a su papá del cumpleaños de su hija? No lo sé, don Juan, pero usted debería hablar con él, aclarar las cosas. La familia es lo más importante que tenemos. Después de que se fue doña Carmen, me quedé en mi taller hasta que se metió el sol, lijando, barnizando, tratando de no pensar. Pero era inútil. Cada ruido de la calle me recordaba los ruidos que debieron haber salido de la casa de Daniel ayer. La música, las risas, los gritos de felicidad de Valentina. Todo sin mí. Cuando ya era de noche, entré a mi casa y me serví un vaso de agua. En la pared de mi cocina tengo un calendario donde marco los días importantes. Cumpleaños, citas médicas, fechas especiales. Ahí estaba, marcado con círculo rojo. Cumpleaños 15 de Valentina. Tomé mi pluma y lo taché. El martes por la mañana no aguanté más. Tenía que saber la verdad, aunque me doliera. Tenía que ver con mis propios ojos qué había pasado realmente el domingo. ¿Por qué mi familia había decidido que yo ya no pertenecía a sus momentos importantes? Me subí a mi Tsuru blanco del 98, ese que había comprado usado pero que mantenía como nuevo, y manejé los 15 minutos hasta la casa que yo mismo les había regalado a Daniel y Claudia cuando se casaron, mi casa de la Colonia del Valle, donde había puesto mis ahorros de 20 años, mis sueños de abuelo, mi amor de padre. Cuando llegué a la cuadra, lo primero que vi me pegó como martillazo en el pecho. Globos desinflados colgando de los árboles, serpentinas rosas y doradas pegadas en los postes de luz, confeti dorado regado por toda la banqueta, los restos de una fiesta. De la fiesta, estacioné mi carro enfrente de la casa y me quedé ahí sentado unos minutos, tratando de controlar el temblor que me había empezado en las manos y se me había extendido por todo el cuerpo. Caminé hacia la puerta principal y toqué. Escuché pasos adentro, voces bajitas, como si estuvieran decidiendo si abrir o no. Finalmente se abrió la puerta. Era Claudia, mi nuera, con cara de susto, como si hubiera visto un fantasma. Don Juan, ¿qué hace aquí? Vengo a ver cómo sigues de tu gripe, mija. A traerte estas pastillas que te prometí ayer por teléfono. Se puso pálida. Completamente pálida yo. Don Juan, ¿es que puedo pasar? Quiero saludar a Valentina también. No, no puede pasar. Todavía estoy muy mal, muy contagiosa. Pero por encima de su hombro pude ver la sala. Vi platos de papel dorados apilados en la mesa del comedor. Vi vasos de plástico rosa en la cocina. Vi una piñata de quinceañera colgada en el techo, todavía con algunos dulces pegados. Vi la verdad. Claudia, le dije con voz que me salió más calmada de lo que me sentía. ¿Puedes explicarme por qué hay decoraciones de fiesta en toda la casa si ayer se canceló el cumpleaños de Valentina? Se le llenaron los ojos de lágrimas. Se tapó la cara con las manos. Don Juan, nosotros, no fue mi idea. Yo le dije a Daniel que era una equivocación, que usted tenía que estar ahí, pero él dijo que... En ese momento apareció Daniel detrás de ella, mi hijo, mi único hijo, con cara de molestia, como si yo fuera el que estuviera haciendo algo malo. Papá, ¿qué haces aquí? Vengo a saber por qué me mentiste. ¿Por qué hiciste la fiesta de tu hija sin invitar a su abuelo? Daniel se pasó las manos por el pelo, suspiró como si yo fuera un problema que tenía que resolver, y me vio directo a los ojos. Porque ya no queremos que vengas a nuestras reuniones familiares. Esas palabras me cayeron como balde de agua helada.
Se me cortó la respiración igual que cuando me dio aquel susto del corazón hace 5 años, y las piernas se me aflojaron tanto que tuve que agarrarme del marco de la puerta para no caerme. ¿Cómo que ya no quieren? Papá, las cosas han cambiado. Claudia y yo queremos hacer nuestras propias tradiciones familiares, sin interferencias externas. ¿Interferencias externas? Soy tu papá, Daniel. Soy el abuelo de Valentina. Sí, pero ya no eres parte de nuestros planes futuros. Cada palabra me perforaba como clavo oxidado. Mi propio hijo, el niño que había criado solo después de que su mamá se fuera, el muchacho al que le había dado todo lo que pude y todo lo que no pude, me estaba diciendo que yo ya no cabía en su vida. Y Valentina, ella también quiere que me vaya de su vida. Daniel y Claudia se vieron entre ellos, como si hubieran ensayado esta conversación. Valentina lo entiende. Ella sabe que ya tiene edad para hacer sus propias decisiones sobre con quién quiere pasar tiempo. Quiero hablar con ella. No está. ¿Dónde está? En casa de una amiga. Daniel, quiero que me digas la verdad. ¿Qué hice mal? ¿Por qué de repente soy persona no grata en mi propia familia? Mi hijo me vio con unos ojos que no reconocí. Fríos, duros, como si fuera un extraño molesto. No hiciste nada mal, papá. Simplemente, ya no encajas en nuestros planes. ¿Y la casa? Esta casa que yo les regalé cuando se casaron, ¿también ya no encajo en mi propia casa? Daniel se puso tenso. Sus mandíbulas se endurecieron. Esta casa es nuestra ahora, papá. Tú nos la regalaste. Ya no es tuya. La regalé para que fueran felices, para que tuvieran un patrimonio. No la regalé para que me echaran de su vida. Bueno, pues ya está regalada, y nosotros decidimos cómo vivir en ella. Me quedé ahí parado, viendo a este hombre de 38 años que era mi hijo, pero que hablaba como un extraño. Viendo a la mujer que había sido como mi hija durante 12 años y que ahora no podía ni verme a los ojos. ¿En serio así van a terminar las cosas entre nosotros? Papá, no estamos terminando nada. Simplemente estamos reorganizando nuestras prioridades. ¿Y yo no soy una prioridad? Silencio, un silencio largo, cruel, que me dio la respuesta más clara que cualquier palabra. No, ya no era una prioridad para mi hijo, ya no era importante para mi nieta, ya no era parte de mi propia familia. Está bien, les dije, con una voz que me salió de algún lugar muy profundo de mi alma. Si eso es lo que quieren, lo respeto. Pero quiero que sepan algo. Los dos me vieron esperando. Quiero que sepan que un día van a necesitar de mí, como yo necesité de mi padre cuando era joven. Y ese día, van a entender lo que se siente cuando la familia te da la espalda. Me di la vuelta y caminé hacia mi carro con toda la dignidad que pude reunir. No lloré. Los hombres de 72 años no lloramos en la calle, pero por dentro sentí como si me hubieran arrancado algo que nunca iba a volver a crecer. Cuando llegué a mi casa, me senté en mi silla de la sala, y por primera vez en muchos años, no supe qué hacer. Por primera vez en mi vida, me sentí completamente solo. Pero entonces recordé algo que tenía guardado en mi closet, algo que Daniel había olvidado por completo cuando me regaló su desprecio. Algo que iba a cambiar todo. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto en mi cama, viendo el techo, repasando cada palabra que Daniel me había dicho. Ya no eres parte de nuestros planes futuros. Como si yo fuera un mueble viejo que ya no combinaba con la decoración nueva de su vida. Pero mientras más lo pensaba, más me nacía algo que no había sentido en años. No era tristeza, no era dolor, era algo más fuerte, más profundo. Era indignación, era la dignidad de un hombre que había dado todo, y que ahora se daba cuenta de que había sido demasiado generoso con quien no lo merecía. A las 6 de la mañana me levanté, y fui directo al closet de mi recámara. Ahí, en una caja de metal que había comprado en Sears hace 15 años, guardaba todos mis documentos importantes, mi acta de nacimiento, mi credencial de Pemex, las fotos de mi boda con Esperanza, y algo que Daniel había olvidado completamente. Las escrituras originales de la casa de la Colonia del Valle. Saqué el folder amarillo y revisé los papeles. Ahí estaba, en letras negras muy claras. Juan Morales Herrera, propietario único de la finca ubicada en calle Reforma 247, Colonia del Valle, Guadalajara, Jalisco, cuando le regalé la casa a Daniel.
Nunca cambié las escrituras a su nombre. Él me había dicho que lo iba a hacer después, que era puro trámite, que no había prisa. Y yo, como el tonto confiado que fui, nunca le insistí. La casa seguía siendo legalmente mía, mi casa, mi propiedad, mi decisión. Me hice mi café de olla y me senté en mi mesa de la cocina a planear lo que iba a hacer. Durante 48 años, había sido un hombre paciente, generoso, que siempre ponía a la familia antes que a sí mismo. Pero había llegado el momento de que Juan Morales se pusiera en primer lugar por una vez en su vida. A las 9 de la mañana llamé al licenciado Ramírez, el abogado que había manejado la compra de la casa hace 20 años, un hombre mayor como yo, de esos que entienden que la palabra vale más que cualquier contrato. Licenciado, habla Juan Morales, el de la casa de la Colonia del Valle, don Juan. ¿Cómo está usted? No hemos hablado en años. Necesito verlo hoy, licenciado. Es urgente. Tiene que ver con mi propiedad. ¿Hay algún problema legal? Digamos que hay un problema familiar que necesita solución legal. Nos vimos a las 11 de la mañana en su oficina del centro de Guadalajara. El licenciado Ramírez me recibió con esa seriedad profesional que me dio confianza de que estaba haciendo lo correcto. Cuénteme qué pasa, don Juan. Le expliqué toda la situación. La fiesta cancelada que no se canceló. La exclusión de mi propia familia. Las palabras de Daniel sobre que ya no era parte de sus planes futuros. El licenciado me escuchó sin interrumpir, moviendo la cabeza de vez en cuando como quien entiende perfectamente lo que está oyendo. ¿Y las escrituras siguen a su nombre? Sí, licenciado. Nunca las cambié. Entonces usted tiene todo el derecho legal de hacer lo que quiera con su propiedad. ¿Incluso sacarlos? Incluso sacarlos. Es su casa, don Juan. Usted decide quién vive ahí y quién no. Y si se oponen, que se opongan. La ley está de su lado. Salí de la oficina del licenciado con una sensación extraña en el pecho. Por primera vez en días no sentía dolor. Sentía poder. Sentía control sobre mi propia vida. Esa tarde fui al banco y revisé todos mis ahorros. Durante 20 años había estado poniendo dinero en una cuenta especial para Valentina, para su universidad. 24,000 pesos que había juntado peso por peso, mes tras mes, sacrificando gustos personales para asegurar el futuro de mi nieta que ahora no quería que fuera parte de su vida. Señorita, le dije a la cajera, quiero cerrar esta cuenta y transferir todo el dinero a mi cuenta personal. ¿Está seguro, señor Morales? Esta cuenta está marcada para estudios universitarios. Estoy completamente seguro. Cuando salí del banco, me fui directo a la casa de doña Esperanza, la señora que me limpia la casa 2 veces por semana desde hace 10 años. Una mujer trabajadora, honesta, con 5 hijos que había criado sola después de que su marido se fue con otra más joven. Doña Esperanza vivía en una casita muy humilde en la colonia Atemajac, una construcción de bloc, sin acabar donde apenas cabían ella y sus hijos. Una buena mujer que se merecía algo mejor en la vida. Don Juan, ¿qué hace por aquí? Doña Esperanza, ¿podemos hablar? Me invitó a pasar a su salita pequeña, me ofreció un vaso de agua de Jamaica y me vio con curiosidad. Doña Esperanza, usted ha sido muy buena conmigo todos estos años. Muy honesta, muy trabajadora. Usted también ha sido muy bueno conmigo, don Juan. Me ha ayudado mucho con el trabajo. Por eso vengo a ofrecerle algo. ¿Qué le parecería tener una casa propia? Una casa de verdad, con 3 recámaras, 2 baños, cocina integral, patio trasero. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Ay, don Juan, eso sería un sueño. Pero yo no tengo dinero para comprar una casa así. No necesita dinero, doña Esperanza. Yo se la voy a regalar. Se quedó callada, como si no entendiera lo que le estaba diciendo. ¿Regalar? ¿Por qué? Porque usted se la merece. Porque ha sido más familia para mí en estos años que mi propia familia. Don Juan, no puedo aceptar algo así. Claro que puede. Y va a aceptar. Porque mañana vamos a ir al notario para hacer el cambio de escrituras. Esa noche, por primera vez en una semana, dormí profundamente. Tenía un plan. Tenía un propósito, y por primera vez en muchos años, me sentía en control de mi propia vida. Daniel había dicho que yo ya no encajaba en sus planes futuros. Bueno, pues él tampoco encajaba en los míos. El miércoles por la mañana desperté con una sensación,
que no había tenido en años. Tranquilidad. La tranquilidad de un hombre que por fin había decidido dejar de ser el eterno dador y convertirse en alguien que se respeta a sí mismo. Después de desayunar, llamé al licenciado Ramírez. Licenciado, quiero proceder con lo que platicamos ayer. Quiero hacer el cambio de escrituras de mi casa a nombre de doña Esperanza García. Está completamente seguro, don Juan. Una vez que se haga el cambio, ya no hay vuelta atrás. Nunca he estado más seguro de algo en mi vida. Muy bien. ¿Para cuándo quiere que prepare los documentos? Para hoy en la tarde. Quiero que esto se resuelva lo más pronto posible. Después de colgar, me fui a buscar a doña Esperanza. La encontré en el mercado San Juan de Dios, comprando verduras para la comida de sus hijos. Doña Esperanza, ¿tiene tiempo para acompañarme al notario? ¿Ahorita? Ahorita. Fuimos juntos a la notaría del licenciado Ramírez. Doña Esperanza iba callada durante todo el camino, como si todavía no creyera lo que estaba pasando. En la oficina, el licenciado nos explicó el proceso. Los papeles estaban listos, solo faltaban las firmas. Don Juan, me dijo el licenciado, una vez que firme estos documentos, usted ya no será el propietario legal de esa propiedad. ¿Entiende las consecuencias? Las entiendo perfectamente. ¿Y está consciente de que las personas que viven ahí actualmente tendrán que desalojar si la nueva propietaria así lo decide? Completamente consciente. Firmé los papeles con mano firme. Doña Esperanza firmó con mano temblorosa con lágrimas en los ojos. Don Juan, no sé cómo agradecerle esto. No me lo agradezca, doña Esperanza. Usted se lo merece. Cuando salimos de la notaría, doña Esperanza era oficialmente la propietaria de la casa donde vivían Daniel, Claudia y Valentina. Mi antigua casa, mi antiguo regalo. ¿Y ahora qué sigue, don Juan? Ahora sigue que usted decida qué quiere hacer con su propiedad. Pero, don Juan, yo no puedo sacar a su familia de la casa. Son su hijo y su nieta. Doña Esperanza, esa casa ya no es mía, es suya. Usted decide quién vive ahí y quién no. Pero déjeme darle un consejo. A veces en la vida hay que tomar decisiones difíciles para que la gente aprenda el valor de lo que tiene. Esa tarde, doña Esperanza fue sola a la casa de la Colonia del Valle. Yo le había dado las llaves y le había dicho exactamente qué decir. Mientras ella hacía eso, yo me quedé en mi casa esperando. No tenía que esperar mucho. A las 6 de la tarde sonó mi teléfono. «¿Papá? ¿Qué demonios hiciste?» Era Daniel gritando como loco. «Buenas tardes, hijo. ¿Cómo estás?» «¿Cómo que cómo estoy? Acabas de regalarle nuestra casa a tu señora de la limpieza». «Corrección. Le regalé mi casa a una señora trabajadora que se la merece. Esa casa era nuestra». «No, Daniel. Esa casa era mía. Tú pensaste que era tuya, pero nunca cambiamos las escrituras, ¿recuerdas? Siempre fue mía y ahora es de doña Esperanza. Esto es una locura. No puedes hacernos esto». «¿No puedo? Ya está hecho. Papá, somos tu familia». «¿Familia?» El domingo me dijiste que ya no era parte de tus planes futuros, que ya no encajaba en tu vida. Bueno, pues tú tampoco encajas en la mía. Pero esta es nuestra casa. Era tu casa cuando me respetabas. Ahora es la casa de alguien que sí me respeta. Daniel se quedó callado un momento. Podía escuchar su respiración agitada del otro lado del teléfono. «Papá, esto no puede estar pasando». «Está pasando, Daniel. Tal como pasó que me excluyeran del cumpleaños de mi nieta. Tal como pasó que me dijeras que ya no querían que fuera a sus reuniones familiares. Podemos arreglar eso. Podemos hablar». «Ya no hay nada que hablar, hijo. Ustedes tomaron su decisión el domingo. Yo tomé la mía hoy. ¿Y a dónde se supone que vamos a vivir?» «Eso ya no es mi problema. Tú dijiste que ya no necesitabas interferencias externas en tu vida. Bueno, pues ya no las tienes. Papá, por favor». «Daniel, durante 38 años fui el papá que te dio todo lo que pude y todo lo que no pude. Te crié solo cuando tu mamá se fue. Te pagué la universidad. Te regalé esa casa cuando te casaste. Te conseguí trabajo cuando lo necesitaste. Y el domingo me pagaste con humillación. Fue un error, papá. Los errores se perdonan, Daniel. Pero el desprecio se paga. ¿Cuánto tiempo tenemos para salir? Eso ya no me corresponde a mí decidirlo. Pregúntaselo a doña Esperanza. Ella es la dueña ahora». Y colgué. Me quedé sentado en mi silla de la sala, sintiendo algo que no había sentido en décadas. Poder.
control, respeto por mí mismo. Por primera vez en mi vida, Juan Morales había dicho no cuando alguien lo pisoteó. Y se sentía muy bien. El jueves por la mañana me desperté temprano, como siempre, pero esta vez con una sensación diferente en el pecho. No era felicidad exactamente, pero tampoco era dolor. Era algo parecido a la paz que uno siente cuando por fin hace lo correcto, aunque duela. Eran las 7 de la mañana cuando escuché que alguien tocaba mi puerta con desesperación. No eran toquidos normales, eran golpes fuertes, urgentes, como de alguien que está en problemas. Abrí la puerta y ahí estaba Daniel, con ojeras hasta el suelo, despeinado, con la misma ropa del día anterior. Atrás de él, Claudia cargaba 2 maletas y Valentina tenía los ojos hinchados de llorar. «Papá, tenemos que hablar». «Buenos días, Daniel». «Buenos días, Claudia». «Buenos días, Valentina». Mi nieta no me contestó, no me vio ni a los ojos, solo se quedó ahí parada viendo hacia el suelo. «¿Podemos pasar? Esta es mi casa, Daniel. Ustedes pueden pasar cuando me respeten». Daniel se pasó las manos por la cara, como quien está tratando de despertar de una pesadilla. «Papá, pasamos la noche en un hotel. ¿Sabes lo que cuesta un hotel? No podemos estar pagando hotel todos los días. Ese ya no es mi problema. Eres mi papá». «Soy tu papá cuando te conviene, Daniel. El domingo no era tu papá, era una interferencia externa. ¿Recuerdas?» Claudia se adelantó, con lágrimas en los ojos. «Don Juan, por favor, sé que metimos la pata. Sé que hicimos mal en no invitarlo al cumpleaños de Valentina, pero no puede dejarnos en la calle. Piense en su nieta». Por primera vez volteé a ver a Valentina. Mi nieta, mi sangre, mi primera nieta, la niña que me había dicho abuelito lindo durante 15 años. «Valentina, ¿tú sabías que me iban a excluir de tu fiesta?» Ella siguió viendo hacia el suelo. «Te hice una pregunta, Valentina». Levantó la cabeza y me vio con unos ojos que no reconocí. Unos ojos duros, resentidos. Sí, sabía. «¿Y estuviste de acuerdo?» «Sí, ¿por qué?» «Porque ya no quería que estuviera ahí». Esas palabras me golpearon más fuerte que todas las de Daniel juntas. Mi nieta, la niña a la que había cargado cuando era bebé, a la que había cuidado cuando sus papás trabajaban, a la que había llevado al parque cada domingo durante 15 años, me estaba diciendo que ya no me quería en su vida. ¿Puedes explicarme por qué? «Porque me da pena con mis amigas». «Usted huele a viejo, habla de cosas que ya no le importan a nadie, y siempre cuenta las mismas historias aburridas de antes». Cada palabra era como una puñalada, pero esta vez no me doblé. Esta vez me mantuve firme. «Entiendo. ¿Y ahora que están en la calle ya no te doy pena?» «Esto es diferente». «¿Diferente cómo?» «Porque ahora sí lo necesitamos». «Ah, entonces cuando me necesitan soy el abuelo. Cuando no me necesitan soy el viejo apestoso que cuenta historias aburridas». Valentina se puso roja, pero no dijo nada. «Déjame explicarte algo, Valentina. La gente que te ama no es desechable. No puedes usarla cuando te conviene y tirarla cuando no te conviene. Eso se llama conveniencia, no amor». «Papá, ya basta», gritó Daniel. «Está hablándole así a una niña de 15 años. Estoy hablándole así a una persona de 15 años que participó en la decisión de humillar a su abuelo. Era su cumpleaños. Tenía derecho a decidir». «Tiene razón. Era su cumpleaños y tenía derecho a decidir. Como yo tengo derecho a decidir qué hago con mi casa, con mi dinero y con mi vida». Daniel se desesperó. Empezó a caminar en círculos en mi sala. «Papá, esto se nos salió de control. Admito que metimos la pata, pero ya estás cobrando muy caro un error». «¿Un error? ¿De verdad crees que fue un error?» «Sí». «No, Daniel. Un error es cuando se te olvida comprar leche. Un error es cuando llegas tarde a una cita. Lo que ustedes hicieron fue una decisión consciente y planeada de lastimarme y excluirme. Está bien, sí. Sí fue planeado. ¿Ya estás contento?» Por fin la verdad. Por fin la honestidad que había estado esperando. ¿Cuánto tiempo llevaban planeándolo? Daniel y Claudia se vieron entre ellos. «Un mes», admitió Claudia. «Llevábamos un mes diciéndonos que era mejor hacer la fiesta sin usted». «¿Por qué?» «Porque…» Daniel respiró hondo. «Porque Claudia dice que usted siempre quiere ser el centro de atención, que siempre cuenta sus historias y no deja que otros hablen, que los invitados se aburren cuando usted está». Ahí estaba, la verdadera razón. No era que estuviera enfermo,
No era que hubiera una emergencia. Era que yo les daba pena. Era que mi presencia arruinaba sus fiestas. Entiendo. ¿Y por qué no me dijeron la verdad desde el principio? Porque sabíamos que se iba a enojar. Me enojé más con la mentira que con la verdad. Pero papá, ya pasó. Ya admitimos que fue un error. ¿No podemos superarlo? Daniel, durante un mes planearon cómo excluirme de la vida de mi nieta. Durante un mes se pusieron de acuerdo para humillarme. Eso no es un error. Eso es una decisión de vida. Pero somos familia. La familia no se trata así, Daniel. La familia se respeta. La familia se incluye. La familia no planea durante un mes cómo lastimar a uno de los suyos. Entonces, ¿qué quiere? Que nos disculpemos. Ya es muy tarde para disculpas. ¿Qué quiere que hagamos? Quiero que aprendan que las acciones tienen consecuencias, que la gente no es desechable, que el respeto no es opcional. Y mientras tanto nos quedamos en la calle. Mientras tanto aprenden a valorar lo que tenían y despreciaron. Daniel se quebró. Se sentó en mi sofá y se puso a llorar como no lo había visto llorar desde que era niño. Papá, no tenemos a dónde ir. Seguramente sus amigos, los que son más importantes que su familia, los pueden ayudar. No tenemos amigos así. Qué lástima, porque tenían un papá y abuelo así, y lo botaron a la basura. Durante los siguientes 3 días no supe nada de Daniel, Claudia o Valentina. Ni una llamada, ni una visita, ni siquiera noticias de terceros. Era como si hubieran desaparecido de Guadalajara. El domingo por la mañana, mientras regaba mis plantas en el patio trasero, llegó mi compadre Aurelio con cara preocupada. Juan, ¿es cierto lo que me dijo mi esposa? ¿Que le regalaste tu casa a tu señora de la limpieza? Es cierto, compadre. ¿Y Daniel y su familia? Andan buscando dónde vivir, supongo. Aurelio se sentó en el banco de madera que tengo bajo el árbol de aguacate y me vio como quien ve a un loco. Juan, explícame qué pasó, porque yo conozco a Daniel desde niño, y aunque a veces sea medio terco, no es mal muchacho. Le conté toda la historia. La fiesta cancelada que no se canceló. La exclusión planeada durante un mes. Las palabras de mi propia nieta diciéndome que le daba pena conmigo. La humillación del domingo cuando fui a buscar la verdad. Aurelio me escuchó sin interrumpir, moviendo la cabeza de vez en cuando. Juan, entiendo tu coraje. Yo también me hubiera enojado. ¿Pero no crees que ya fue suficiente castigo? ¿Suficiente? Compadre, me planearon una humillación durante un mes entero poniéndose de acuerdo para lastimarme. Pero son tu familia. La familia que me trató como basura. Juan, todos cometemos errores. Los errores no se planean durante un mes, Aurelio. Los errores son impulsivos. Esto fue una decisión consciente de herirme. Mi compadre se quedó callado un momento viendo hacia el suelo. ¿Y qué va a pasar ahora? ¿Van a estar peleados para siempre? Eso depende de ellos. Yo ya tomé mi decisión. ¿Cuál decisión? La decisión de respetarme a mí mismo por primera vez en 72 años. Aurelio se fue sin convencerme de nada. Yo sabía que tenía buenas intenciones, pero nadie que no hubiera vivido lo que yo viví podía entender por qué había hecho lo que había hecho. El lunes por la tarde llegó doña Esperanza a mi casa. Don Juan, necesito contarle algo. Dígame, doña Esperanza. Su hijo me fue a buscar a la casa. Fue con su esposa y su hija. ¿Y qué le dijeron? Me rogaron que les diera más tiempo. Me dijeron que iban a conseguir dinero para pagarme renta. ¿Y usted qué les dijo? Les dije que tenían hasta el viernes para desocupar. Que yo necesitaba meter a mis hijos ahí. ¿Se enojaron? Su hijo se puso muy agresivo. Me gritó que yo no tenía derecho a sacarlos, que usted se había vuelto loco, que todo esto era mi culpa por aceptar la casa. Se me calentó la sangre. Daniel gritándole a una señora trabajadora que no tenía la culpa de nada. ¿Qué más le dijo? Me dijo que yo era una aprovechada, que me había metido en problemas de familia que no me correspondían, que debería estar agradecida por las migajas que usted me daba. ¿Migajas? Sí, don Juan. Me dijo que usted me daba migajas y que ahora yo me creía con derechos sobre cosas que no me correspondían. Esas palabras me dolieron más que todo lo que Daniel me había dicho a mí directamente. Ofender a doña Esperanza, una mujer trabajadora y honesta, por el simple hecho de que yo había decidido reconocer su valor. ¿Y Claudia y Valentina qué dijeron?
La señora Claudia no dijo nada, nomás lloraba. Pero su nieta, ¿qué hizo Valentina? Me vio con mucho desprecio y me dijo, espero que esté orgullosa de haber destruido una familia por una casa. Esas palabras de mi nieta me partieron el alma, pero también me confirmaron que había hecho lo correcto. Una niña de 15 años que podía hablarle así a una señora mayor, era una niña que necesitaba aprender respeto urgentemente. Doña Esperanza, sigue firme en su decisión. Sí, don Juan. Ellos tienen hasta el viernes. El miércoles por la noche sonó mi teléfono. Era Daniel. Papá, necesito pedirte un favor. Te escucho. ¿Puedes hablar con tu señora de la limpieza? Decirle que nos dé un mes más. No. ¿Por qué no? Porque doña Esperanza ya no es mi señora de la limpieza. Es la dueña de esa casa. Y porque tú la ofendiste llamándola aprovechada. Estaba desesperado, papá. La desesperación no justifica la falta de respeto. ¿Entonces no vas a ayudarnos? Ya los ayudé durante 38 años. Ahora les toca aprender a valerse por sí mismos. Papá, conseguí un préstamo. Puedo pagar renta. Háblale a doña Esperanza. Pero después de cómo la trataste, lo dudo. ¿Y si nos disculpamos con ella? Las disculpas no borran las ofensas, Daniel. Las disculpas no devuelven la dignidad que le quitaste a una señora que no te había hecho nada. ¿Qué quieres que haga, papá? ¿Que me arrodille? Quiero que aprendas que la gente trabajadora merece el mismo respeto que tú le das a tus jefes. Quiero que entiendas que las personas no se clasifican por cuánto dinero tienen. Ya entendí. No, Daniel. No has entendido nada. Porque si hubieras entendido, no habrías ofendido a doña Esperanza. El viernes por la mañana vi desde mi ventana cómo Daniel, Claudia y Valentina sacaban sus cosas de la casa y las metían en un camión de mudanza pequeño. Doña Esperanza estaba ahí, supervisando, pero no con malicia, con la dignidad de una mujer que por fin tenía su propia casa. Cuando terminaron de sacar todo, Daniel se acercó a mi puerta. Toqué una vez suavemente. ¿Papá? Abrí la puerta, ya nos vamos. ¿A dónde? Rentamos un departamentito en la colonia Oblatos. Está chico, pero es lo que pudimos conseguir con lo que tenemos. Está bien. Papá, ¿de verdad ya no somos nada para ti? Lo vi a los ojos. Mi hijo, mi único hijo. El niño que había criado solo, al que le había dado todo lo que pude y lo que no pude. Siguen siendo mi familia, Daniel, pero ya no van a ser mi prioridad por encima de mi dignidad. Se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿Hay alguna forma de arreglar esto? Sí. Aprendiendo a valorar a las personas por lo que son, no por lo que les pueden dar. Aprendiendo que el respeto no es opcional en una familia. Aprendiendo que las acciones tienen consecuencias. Y mientras tanto viven su vida y yo vivo la mía. Cuando aprendan esas lecciones, volvemos a platicar. Daniel se dio la vuelta y caminó hacia el camión. Antes de subirse volteó una última vez. Te voy a demostrar que he cambiado, papá. Eso espero, Daniel. Eso espero. 6 meses después, un martes por la tarde, mientras barnizaba una mesa de centro en mi taller, escuché que tocaban mi puerta. No eran los golpes desesperados de aquella mañana de marzo. Eran toquidos suaves, respetuosos. Abrí la puerta y ahí estaba Daniel, solo, con una bolsa de pan dulce de la panadería San Francisco y una expresión en la cara que no había visto en años. Humildad genuina. Hola, papá. Hola, Daniel. ¿Puedo pasar? Traje conchas de chocolate de las que te gustan. Pasa. Nos sentamos en mi mesa de la cocina, como habíamos hecho tantas veces cuando él era joven, y me contaba sus problemas de la escuela, sus sueños, sus miedos. ¿Cómo están Claudia y Valentina? Bien, diferentes pero bien. ¿Diferentes cómo? Daniel suspiró y se sirvió café de la olla que yo tenía en la estufa. Valentina está trabajando los fines de semana en una estética para ayudar con los gastos. Dice que nunca había entendido lo que cuesta mantener una casa hasta que nos quedamos sin la tuya. ¿Y cómo está con eso? Al principio muy enojada, muy resentida contigo, conmigo, con el mundo. Pero después de 2 meses lavando cabezas ajenas para comprarse su ropa, empezó a cambiar. ¿Cómo? La semana pasada me dijo algo que me partió el corazón. Me dijo, papá, creo que mi abuelito tenía razón. Yo fui muy cruel con él, y él nunca fue cruel conmigo. Y se puso a llorar. Sentí algo raro en el pecho. No era felicidad exactamente,
pero tampoco era dolor. Era algo parecido a la esperanza. Y Claudia. Claudia está trabajando de cajera en un súper. Nunca había trabajado en su vida, tú sabes. Siempre había dependido de mí y yo de ti. Daniel hizo una pausa larga. La semana pasada llegó a la casa llorando porque su supervisora la había regañado muy feo por un error. Y me dijo, ahora entiendo por qué don Juan se enojó tanto cuando lo tratamos mal. Duele que la gente que amas no te valore. Nos quedamos callados un rato, tomando café, comiendo pan dulce, procesando todo lo que había pasado en estos meses. ¿Y tú, Daniel? ¿Cómo estás tú? Papá, estos 6 meses han sido los más difíciles de mi vida, pero también los más necesarios. ¿Por qué? Porque por primera vez entendí lo que significa trabajar para mantener a una familia sin tener a alguien que me respalde. Porque entendí lo que significa que la gente que amas te dé la espalda cuando más los necesitas. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Papá, yo nunca entendí todo lo que hiciste por mí hasta que me tocó hacerlo solo. Nunca entendí el peso que cargaste durante 38 años manteniéndome, educándome, dándome todo. Era mi responsabilidad, Daniel. No, papá, era tu amor. Y yo lo confundí con obligación. Esas palabras me llegaron hasta el fondo del alma. Daniel, ¿sabes por qué hice lo que hice? Sí, papá. Porque te faltamos al respeto. Porque te tratamos como si fueras desechable. Porque planeamos lastimarte durante un mes y después te mentimos. No solo por eso. Entonces, ¿por qué? Porque necesitaban aprender que las personas tienen valor por sí mismas, no por lo que pueden dar. Porque necesitaban entender que el trabajo honesto tiene dignidad, sin importar si es lavar platos o dirigir una empresa. Daniel asintió. Lo aprendimos, papá. Los 3 lo aprendimos. ¿En serio? En serio. Valentina ya no habla mal de la gente trabajadora. Al contrario, se hizo muy amiga de las señoras de la estética, y dice que son las personas más sabias que conoce. ¿Y Claudia? Claudia le pidió perdón a doña Esperanza. Fue a buscarla a la casa, y le pidió perdón por todo lo que le dijimos. Doña Esperanza la perdonó, y hasta le ofreció trabajo ayudándole a limpiar casas. ¿Aceptó? Sí, y dice que es el trabajo más honesto que ha tenido en su vida. Me quedé callado, procesando todo lo que me estaba contando. Daniel, ¿qué quieren de mí? Nada, papá. No venimos a pedirte nada. Venimos a darte algo. ¿Qué? Respeto, reconocimiento y una disculpa de verdad. Daniel se levantó de su silla y se arrodilló al lado de la mía. Papá, perdóname. Perdóname por haberte tratado como si no valieras nada. Perdóname por haber planeado lastimarte. Perdóname por haber despreciado todo lo que hiciste por mí durante 38 años. Se quebró completamente. Lloró como no lo había visto llorar desde que era niño. Papá, no te estoy pidiendo que me perdones para que me regreses la casa. Te estoy pidiendo que me perdones porque entendí que eres el mejor hombre que conozco, y yo fui el peor hijo del mundo. Lo ayudé a levantarse y lo abracé. Un abrazo largo, de esos que curan heridas profundas. Ya estás perdonado, mijo. ¿En serio? En serio. Pero entiende algo. El perdón no significa que las cosas vuelvan a ser como antes. Lo entiendo, papá. No esperamos que nos devuelvas la casa. No esperamos que vuelvas a darnos dinero. Solo esperamos ganarnos de nuevo tu respeto. Ya se lo ganaron, Daniel. Con esta conversación, ya se lo ganaron. En ese momento llegaron Claudia y Valentina. Claudia con su uniforme del supermercado. Valentina con su delantal de la estética. «Hola, abuelo», me dijo Valentina, con una voz muy diferente a la que usó el día que me dijo que le daba pena conmigo. «Hola, mi niña. Abuelo, quiero pedirle perdón. Fui muy cruel con usted. Usted nunca me trató mal y yo lo traté horrible. Ya está perdonado, Valentina. ¿Puedo abrazarlo? Claro que puedes». Me abrazó como no me había abrazado en años, como cuando era niña y yo era su héroe. Claudia también se disculpó, también lloró, también reconoció que había estado mal. Don Juan, aprendí que el trabajo honesto no deshonra a nadie. Al contrario, honra al que lo hace. Esa tarde nos quedamos platicando hasta muy noche. Me contaron de sus trabajos, de sus dificultades, de todo lo que habían aprendido. Pero sobre todo, me contaron de todo lo que habían recordado de mí, de todo lo bueno que habían olvidado cuando decidieron humillarme.
Cuando se fueron esa noche, me quedé en mi cocina tomando mi último café del día, sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz. No les regresé la casa. Doña Esperanza se la merecía, y mis hijos necesitaban seguir aprendiendo el valor del trabajo y la responsabilidad. Pero sí les regresé mi amor, mi presencia, mi apoyo emocional. Porque eso es lo que hace un padre. Enseña, corrige, perdona, pero nunca deja de amar. Y a veces, para enseñar amor, primero tienes que enseñar respeto. A mis 72 años he aprendido que la dignidad no se negocia, ni siquiera por conservar a quien más amas. Que el respeto no es opcional en una familia, que las personas valen por lo que son, no por lo que tienen o lo que pueden dar. Mis hijos y mi nieta tuvieron que perder todo lo que yo les había dado para entender todo lo que yo valía. Y aunque duele que haya sido necesario llegar a esos extremos, me da paz saber que ahora nuestro cariño está construido sobre bases sólidas. Respeto mutuo, reconocimiento y gratitud genuina, porque el amor sin respeto es dependencia, y la familia sin dignidad es una mentira. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? Dime de qué ciudad me estás escuchando y comparte esta historia con quien necesite recordar que el respeto no se mendiga, se gana y se da.